¿Qué ondas? ¿Cómo estamos? Espero que bastante bien. Yo la verdad me encuentro bastante bien. La que vamos a hablar ahorita, pues son de temas ahí que vinieron a mi cabeza mientras estábamos platicando. Uno de los principales es un factor llamado el mascotismo. Hace poco estaba yo acá en la dirección de medio ambiente, que también soy director de medio ambiente de un municipio, y me vino una persona a hablarme de cómo estaba sintiéndose mal por los monitos. Y yo en un momento no entendía de qué diablos hablaba. O sea, aquí en la región tenemos monos, pero pues no solemos hablarle así en diminutivo. Es más, ese diminutivo lo usan más los amantes de las mascotas para hablar de los perros, los famosos perritos y los gatitos. Y pues resulta que aquí me hablaban de los monitos. Y yo así de, ¿qué? Pues, ¿qué va pasando? Que una persona, bien intencionada, pero con malas prácticas, estaba teniendo a varios monos encerrados en un área semiprotegida. O sea, el punto es que tenía una buena intención. Realmente no quería maltratarlos. El problema está en que, ¿cómo se llama? La manera en la cual los tenían era para protegerlos de la gente que les hiciera daño, cercaron todo, pero al mismo tiempo impedían que los monos pudieran salir del área. Y pues hablamos de colonias de monos, de tropas. Entonces ellos necesitan grandes espacios porque en algunos lugares van y comen, en otros se esconden, en otros pues socializan, etcétera. O sea, como nosotros, pues. Y en ese sentido, sí estaba un poco complejo el asunto de tener a los monos encerrados. Yo le traté de explicar qué pasaba y se quejó conmigo diciéndome que quizás yo no tenía suficiente, ¿cómo se dice? La suficiente voluntad de ayudar. Es algo muy curioso porque, a ver, sí es cierto, a veces los biólogos, ecólogos, etcétera, y más yo, quienes realmente siguen mi contenido lo saben, yo soy una persona muy... Puedo ser muy grosero cuando se me antoja. ¿Cómo se llama? Solemos ser bastante apáticos, pero es que muchas veces las soluciones que proponen otras personas están basadas más que nada en ver a otros animales como si fueran mascotas, no como si fueran realmente animales con necesidades. A veces tener un animal encerrado, pero con suficiente enriquecimiento ambiental, alimento, salud y todo garantizado, le va de maravilla y no necesita nada más. Pero en otras ocasiones necesitas tenerlo en un ambiente grande porque el animal tiene requerimientos para forrajeo, ¿cómo se llama? Reproducción, etcétera. Y en ese sentido, tenerlos encerrados es una enorme contradicción. O sea, es una de esas situaciones extrañas porque luego nos critican mucho que por qué nosotros apoyamos a los zoológicos pero no a esos fomentados santuarios. Y muchas veces son cosas como esas justamente. Porque en realidad tú lo que estás haciendo con un zoológico es en parte promover la reproducción del animal para beneficiar a la especie por medio de la reproducción en privado, ahora sí que en cautiverio, pero estás permitiendo que sigan habiendo organismos y al mismo tiempo, como tú estás interviniendo, puedes evitar que se den factores como endogamia o incesto. Yo creo que me van a desmonetizar cualquier cosa con esos comentarios, pero bueno. ¿A qué vengo con esto? A que cuando tú estás trabajando en un santuario, tú no controlas esos factores. De hecho, hay muchas críticas contra los santuarios porque realmente no saben funcionar. Claro, existen santuarios de verdad, o sea, el santuario de la mariposa monarca es un ejemplo, el santuario de la vaquita marina, cuando funcionaba bien. Y ese tipo de lugares con ese tipo de acciones realmente sí funcionan, pero mal aplicados pues son un asco. Y ese era justamente el punto allí. Otra situación donde, ya ven ustedes que ahorita se habla mucho de lo del submarino del Titán. Bueno, aquí se habla de otra situación que se dio y que casi nadie conoce a pesar de que ocurrió en América Latina, bueno, en el Caribe, donde unos buzos quedaron atrapados adentro de un tubo de menos de 1 metro de ancho y uno sobrevivió. Situaciones así, tratando de dar una explicación un poquito relacionada a factores de ciencia, es decir, explicarte la física detrás de cómo estos buzos fueron jalados, no sé, la razón ambiental de por qué este oso se volvió agresivo, que por cierto... Bueno, a ver, les explico porque también había otro video que se llamaba La noche del grizzly y no lo pude subir porque TikTok lo consideró demasiado violento.
Les hablaré un poquito de la noche del grizzly. Verán, en un parque nacional allá en Estados Unidos, un grupo de campistas solían aprovechar que por ese entonces se creía que los osos grizzly eran tontos remedos de Winnie Pooh, y sencillamente se tomaban la foto con ellos, les dejaban comida, luego para atraer a los osos dejaban abiertos los botes de basura para que la gente pudiera verlos, toda una tontería pues. ¿Qué vino pasando? Que un día una pareja de guardabosques, que eran novios, decidieron acampar cerca de uno de estos botes de basura. ¿Y qué es lo que vino pasando? Que a la chica se la comieron. Otro grizzly, esa es la palabra mágica, otro oso grizzly entró a otra cabaña y atacó a los dos campistas, también causando el deceso de una chica. Se le conoce como la noche del grizzly porque justamente en otro lugar otro oso grizzly hizo exactamente lo mismo, pero ahí no hubo víctimas fatales. En ese entonces la hipótesis que se manejaba era que como todos eran osos machos atacando mujeres, pues que hubieran estado atraídos por aspectos de la menstruación o la ovulación femenina, ya saben ustedes. En la actualidad, en cambio, se observó que la razón por la cual se dan estos fenómenos, todos esos encuentros negativos, era debido, uno, a que a pesar de que eso era un parque nacional, muchísima más gente acampaba y obviamente desplazaban los lugares donde estaban forrajeando los osos. Pero además, porque al meter los botes de basura sin ningún tipo de protección e incluso tenerlos abiertos adrede para que los osos fueran, lo único que estaban causando era que los osos llegaran e identificaran a la gente como proveedores de comida. Y cuando no les daban comida, se ponían agresivos y los atacaban. Algo parecido a lo que te dice siempre el veterinario con el perro. No subas al perro a la mesa, no le des la misma comida que tú comes al perro. La misma situación, pero en lugar de un perro de unos 70 centímetros que te puede morder y te puede doler, hablamos de un oso de casi 3 metros y 200 kilos que te puede despedazar como si fueras una piñata. Entonces, pues es lo que ocurrió. Lo interesante es lo que yo comentaba. No es la primera vez que ocurre. Les cuento el caso de Japón, allá en Hokkaido, Japón, la zona de los Ainos, que adoran a los osos como si fueran dioses. Empezó a llegar una enorme cantidad de pobladores de tipo urbano a la zona rural, algo como lo que está pasando ahorita en México. Y en ese sentido, estas personas, sus cabañas no eran tan cuidadosos como los pobladores y los nativos ainos. Estos osos no eran alimentados por la gente como lo hacían en el Parque Nacional, pero pasaba algo peor. Resulta que estos campesinos lo que hicieron fue ampliar sus tierras agrícolas para satisfacer más intereses y de esa manera pues tener más dinero. Pero al mismo tiempo lo que acabaron generando fue reducir el hábitat de los osos y, más importante aún, acercar a los osos a una fuente mayor de comida. Les explico. El oso pardo en realidad no es solo un oso pardo. Está el oso Kodiak, que es el oso pardo más grande. Está el oso grizzly. Está el oso pardo del Yukon. Está el oso pardo de acá ¿cómo les dije? El oso pardo mexicano, que está extinto, por cierto. Gracias, Casa Furtiva. Y también está el oso que les vengo diciendo ahorita, que es el oso de Hokkaido. Este oso en particular tiene una característica, y es que es más vegetariano que los otros osos. Es un oso vegetariano. Entonces, ¿qué ocurrió? Le estás regalando al oso un lugar donde comer vegetales, donde comer arroz, donde comer maíz, donde comer otras cosas. Entonces, estos osos, bueno, en particular un oso, esta es la historia con un solo oso. Este oso llegó y lo que hacía era, ¿cómo se llama? Lo que hacía era básicamente robarse la comida. Se volvió una plaga para la gente que estaba allí con sus, pues ensilando sus vegetales.
Y lo que venía ocurriendo con eso es que la gente empezó a dispararles, en particular a este oso. Entonces le disparaban al oso y en una de esas sí alcanzaron a darle. Entonces recibió un disparo porque el dueño de una de estas parcelas pensó que iba a atacar a sus caballos. Error fatal. Ese oso quedó herido, pero se fue. Y lo siguiente que pasó es que a la noche posterior, una mujer estaba cuidando a su bebé. Y lo que se imaginan pasó. El oso se comió al bebé y se llevó arrastrando a la pobre mujer por toda una zona nevada. Y pues supieron de lo que pasó más que nada porque pues faltaba la familia, ¿no? Y porque llegó el padre de la familia y tampoco la encontró, y hicieron una búsqueda como de 3 días hasta que encontraron los restos de la mujer guardados por el oso para comer después. Este oso vegetariano ya tenía actitudes carnívoras. Ahí no acaba la cosa. Resulta que conforme fue pasando el tiempo, la gente trató de atrapar al oso. Primero trataron de atraparlo, pero vieron que no podían y ya fueron a cazarlo directamente. Ya saben que los japoneses son medio raros, entonces incluso hubo un par de sujetos que hicieron un juramento de acabar con la mayor cantidad de osos para vengar esas pérdidas de personas, ya saben cómo es. Y viene pasando de que entre toda la persecución, uno de los cazadores no sabía, pero en su casa sus 3 hijos y su esposa iban a vivir otra pesadilla. Recuerden ustedes que en el Japón antiguo, estamos hablando de 1915, bueno, ni tan antiguo, esas situaciones que las casas eran hechas como de paja. Entonces al oso se le ocurrió romper las paredes de paja, entrar y hacer otra vez su pedacerío. De las personas que estaban ahí, solamente sobrevivió la ama de casa, que fue la que avisó a su marido que estaba cazando al oso, pues que el oso se metió a su casa. Entonces de que, pues, ¿qué pasó, no? Pues, ¿qué viene pasando? Que sencillamente estas personas también tenían ensilados granos cerca de donde estaban durmiendo. Así que el oso fue dirigiéndose por la comida, los vio a ellos y ya teniendo todo ese reconocimiento, quizás hasta por el olor o lo que quieras, los notó como enemigos y fue hacia ellos. Todavía siguió la persecución, ¿eh? Esto pasó creo que en noviembre, finales de noviembre, y para principios de diciembre ya había acabado como con 11 personas este oso. No lo podían agarrar, y es que por más que le disparaban, parecía que tenía haki de armadura. O sea, le disparabas y él se enojaba, pero no hacía nada más. De ahí pasaron unos días y el oso se calmó. Al parecer sus heridas se cerraron y todo, y empezó a volver a robar comida, pero sin causar ninguna agresión. Sin embargo, fue encontrado por uno de estos cazadores samurái vengativos y al final le disparó y acabó pues yerto. Lo interesante es que encontraron todavía restos de otras personas que ni siquiera sabían que habían desaparecido en primer lugar. O sea, el oso se comió a más personas de las que parecía. Esta situación es tan famosa en Hokkaido que de hecho allá tienen un museo donde te recrean la situación del ataque del oso. Así de increíble fue. Y por otro lado, los grupos Ainu construyeron un altar en honor a las víctimas del oso y al propio oso, porque recordemos que ellos respetan al oso como una deidad. Respecto a lo del oso cocainómano u oso intoxicado, hay un detalle. El caso real del oso intoxicado es pues muy aburrido. La verdad es que lo encontraron muerto por sobredosis. Pero la verdadera historia en la que se inspiraron fue la del oso de Hokkaido. Y aparte, lo más probable es que también se hayan inspirado un poco en la noche del grizzly, porque después de todo, si ustedes se dan cuenta, en ambas un oso pardo pues se vuelve agresivo y empieza a acabar con muchas personas.
Pero otra vez, si ustedes analizan la gran realidad, no era 100% culpa del oso. A ver, el oso sí es cierto que fue muy agresivo y lo que quieras, pero la gran realidad es que la desaparición del hábitat lo orilló a acercarse más hacia donde estaba la gente. Y en este sentido, quizás no las personas que fueron víctimas del oso tenían la culpa, pero sí las personas que incitaron al oso a entrar. Uno. Y dos, el oso no había atacado a nadie hasta que le dispararon la primera vez. Entonces son cosas como para ponerte a pensar. Muchas veces el oso nada más pega un susto, así como que se paran, te roban comida o te hacen un gruñido y ya. Es como, no sé, o sea, no es como que sean máquinas de la destrucción. Como menciono, el caso, por ejemplo, de este oso estaba lastimado por un disparo. Y hay otros casos en los cuales el oso también, posiblemente en Hokkaido, como les decía, pues principalmente es porque lo entrenaron como un perro para buscar comida que le dieran. Y cuando no se la dieron, hizo su berrinche. Se comportó como un niño chiquito. Pero de cualquier forma, pues es relativamente válido. Hasta nosotros lo hacemos. Y les decía, esa es una de las situaciones cuando nosotros intervenimos en el medio ambiente. Otros ejemplos, pues son muchas veces los que la gente hace que se ganen los premios Darwin. Hay una situación, bueno, esta es una historia que me banearon, que me censuraron, pero se las voy a medio contar y a ver si luego la puedo revivir en Ciencia y Cosas Macabras de YouTube o para podcast. En el año pasado, o antepasado, no recuerdo, pero fue uno de estos 2 años, hubo un caso bastante doloroso, donde una persona en Hawái, en la isla de Maui, se ahogó dentro de un blowhole. Para quienes no sepan lo que es un blowhole, aquí es donde entra la ciencia de las cosas macabras. Los blowholes no son más que unos agujeros formados por medio de conductos de lava. Es decir, las islas hawaianas, para quien no lo sepa, nacieron de volcanes. Entonces, hay ductos formados por lava endurecida que permitieron el paso de lava líquida, y esta lava líquida acabó generando todo el conducto que después se enfrió, después se vació de lava, y como está cerca del mar, entra el agua del mar, del oleaje, y sale expulsada por ese agujero donde se incrementa la presión por un fenómeno llamado capilaridad, y salen como si fuera un geyser, así. Aparte, el agua llega, pero por el mismo fenómeno de estos tubos, el agua regresa succionada al mar. Hubo una persona que, les decía yo, en esos años, es triste la verdad la historia, era un varón, creo que era un soldado, no me acuerdo bien. Este amigo se llevó a su esposa, bueno, a su novia, perdón, a Hawái para unas vacaciones, para que ella se mentalizara. Este caballero llevó a su novia a Hawái porque le habían diagnosticado cáncer. Y pues la iban a operar y pues ella tenía que mantenerse fuerte. Así que lo que hicieron, se fueron a Hawái para que ella se mentalizara, se relajara, y de ahí cuando regresara a Estados Unidos a hacerse su operación, pues ya estuviera más tranquila. El problema es que en lugar de eso, esas vacaciones se volvieron una pesadilla, porque ella y el hijo que tenían en común vieron con horror como este amigo estaba parado bailando alrededor del agua, bueno, del blowhole, y el blowhole, al momento de sacar el agua, por detrás es impactado por una ola gigante. La ola rompe unas piedras y golpean al amigo con tan mala suerte que cae en el blowhole en el momento en que el agua está siendo jalada por el conducto que se creó por la lava. Entonces, esta persona desapareció al interior del blowhole. Hay que entender que esos lugares son extremadamente complicados, porque allí adentro, como es un conducto y hay agua y hay flujo,
pero al mismo tiempo hay recursos alimenticios. Tú puedes encontrar corales, puedes encontrar estrellas de mar, puedes encontrar erizos de mar, puedes encontrar almejas, muchos seres vivos que te pueden lastimar. Dicen, yo la verdad no tengo la total certeza, de que hubo un momento en el cual este amigo lo volvió a escupir el agua y otra vez trataron de ayudarlo, pero el empuje hacia adentro por la presión del blowhole era tanto que lo volvió a arrastrar y esta vez ya no salió. Encontraron su cuerpo varios días después. Lo único que se podría decir que fue positivo a la situación es que su novia, pues de varios años, al final lo tomó con mucha seriedad, se hizo su operación y pues actualmente creo que está limpia del cáncer. Pero pues la verdad es una historia muy triste por todo el contexto que tenía. Y esto también es un recordatorio de la situación de no meternos con la mala naturaleza si no sabemos realmente qué leyes de la física o de la ecología se están desarrollando en ese momento. Porque ustedes dirán, ay, pero esto puede ser solo una historia, pero de hecho existe una foto que se tomó unos segundos antes donde la ola golpeó a este hombre para aventarlo al blowhole. Entonces no es solo una historia macabra que les estoy contando, fue una historia real con evidencia fotográfica. Y la verdad es que suena horrible el hecho de que pues tú quizás querías ayudar a tu ser querido a estar de mejor humor y en lugar de eso pues acabaste dentro de una tragedia. ¿Qué les parecieron hasta ahorita estas dos historias? Les comentaba yo que todo eso forma parte del proyecto de Ciencia y Cosas Macabras, donde les voy a contar historias un poco más oscuras, pero al mismo tiempo con una perspectiva científica, no tanto con el fin de generar morbo. Que en parte sí, o sea, no nos vamos a ir a... ¿Cómo se llama? No nos vamos a autoengañar. Todos los canales y todas las cuentas que te hablan de cosas paranormales, macabras, todos vendemos morbo. Pero no tan horrible como la anécdota que les comentaba yo que ocurrió en Trinidad y Tobago, donde 4 buzos acabaron atrapados dentro de un tubo que tenía 1 metro de diámetro. Y estas personas medían 1,70 m, 1,80 m, Entonces imagínate cómo ha de haber sido esa experiencia claustrofóbica. Y lo peor de todo, golpear el interior de esos tubos en completa oscuridad, rodeado de agua con solo una pequeña burbuja de aire, sabiendo que quizás nadie te va a rescatar. Entonces les digo, es una cosa muy, muy, muy fea, muy, muy horrible, pero al mismo tiempo tiene una relación con conceptos científicos. El caso del submarino Titán es bastante complejo, porque por un lado yo he estado siguiendo el caso, pero hablando en términos en inglés, con canales y con fuentes en inglés, y una de las cosas que me comentaban, o que comentan mucho, es el asunto de que, contrario a lo que en Latinoamérica creemos que la culpa la tenía el control, el control ese de, ¿cómo se llama? El control de consola, la verdad es que la culpa lo tenía el diseño del casco. Y es que, como dijera el propio James Cameron, realmente la implosión del Titán es un ejemplo de lo que pasó con el Titanic, justamente. Se les dieron avisos, se les dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hicieron. Y al final la regaron. Te decía, en el caso del Titán, pues incluso las personas que trabajaban allí, los ingenieros, creo que eso sí es muy conocido, que se oponían a eso o que daban algún comentario de duda sobre la seguridad e integridad del submarino, eran despedidos. Y mira que eso sí pasa, ¿eh? A mí, por ejemplo, en la consultoría me contratan mucho para hacer estudios de riesgo para empresas que van a hacer actividades industriales, petroleras, de gas, de lo que quieras. Y muchas veces quieren terminar los contratos cuando les entregas un documento donde dice que no están haciendo bien las cosas. Y ellos no entienden que tu trabajo, o sea, por lo que te están pagando, es para decirles, y con total sinceridad, esto funciona, esto no. Haz esto y no hagas esto porque me estás pagando para garantizar tu seguridad diciéndote lo que tienes que hacer. Entonces, se los digo, desde mi experiencia entiendo muy bien a esos ingenieros del Titán, que corrieron por eso. El submarino, decía, esta parte fue vital,
Porque al final del día, el recubrimiento, si ustedes se dan cuenta, las piezas están completas. O sea, todo lo que estaba en la parte de atrás del submarino, e incluso la cosa esa donde se podía tener el ojo de buey, están completas. Eso significa que eran las piezas que justamente estaban hechas de titanio y que estaban bien elaboradas. Pero, ¿cómo se llama? El otro, la cápsula donde iba la gente, que irónicamente por eso no aparece completa, porque está hecha a pedazos. Esa cápsula estaba hecha de, ¿cómo se llama? Carbono, acero, no, acero de carbono, no me acuerdo bien el nombre ahorita. Pero el chiste es que es un material que es muy resistente, fibra de carbono, es muy resistente, pero por la manera en la que se preparó es muy inestable. Entonces, esa situación desencadenó el problema. Ahora, no sé si es seguro, no sé si es real, pero hay una supuesta transcripción de lo que pasó en el Titán, donde te dicen que de hecho ellos ya iban para arriba porque habían detectado los fallos, pero no les dio tiempo para alcanzar una presión que permitiera su rescate. Ahora, les voy a decir algo que poca gente menciona. El Titán no es ni el primer ni el último submarino privado. Submarinos privados hay muchos, y de hecho hubo varios submarinos privados antes que también tuvieron problemas y que fueron rescatados. De hecho, hay un caso muy particular donde a unos a la tripulación de estos mini submarinos los rescataron casi 20 minutos antes de que se les acabara el aire.